Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Diálogo de Impacto. Soy Emma Calderón y ya estamos listos para nuestro programa de hoy. Hoy vamos a tocar un tema que había quedado pendiente en nuestra agenda, pero que ya, como dicen, podemos abordarlo porque estaba en un proceso de transición. Y es justamente lo que estaba ocurriendo en la DINAF, ahora convertida en una secretaría. Pues desde el 15 de junio asume Lisette Cuello como directora de esta dirección. Para que ustedes vean, 15 de junio de este año. Justamente en ese ínterin, en ese mismo mes de junio, la presidenta ordenó una investigación ante las denuncias de corrupción, abusos de autoridad y otros delitos que fueron pues atribuidos a la directora saliente. Esto pues, el 8 de septiembre, para que vean cómo ha ido evolucionando, el gobierno creó la Secretaría de Estado en los despachos de Niñez, Adolescencia y Familia, CENAF, que ahora ya no se llama DINAF, sino que CENAF. Pero bueno, no importa, como usted lo entienda, pero lo importante es que entienda el concepto, porque son cambios que vamos a ir adaptándonos con el medio del tiempo. Pues justamente en este torno de la niñez, la presidenta Xiomara Castro recibió un reconocimiento por la implementación de la merienda escolar. Esto se realizó en París, Francia, que es un modelo que ella implementó cuando era primera dama y que se ha tratado de mantener en la mayor parte de las escuelas. Obviamente es un apoyo no solamente del gobierno, sino que de la comunidad. La niñez realmente es un reto para todos los gobiernos. Pero, ¿qué estamos haciendo en estos momentos? ¿Qué estamos haciendo justamente en estos momentos? Y es el tema que vamos a abordar justamente con quienes, con las personas que están haciendo parte de estos cambios. Tenemos aquí invitada en estudio a la doctora Lisette Cuello, ministra de la Niñez, CENAF, y también a Sally Espinosa, coordinadora de políticas públicas de esta institución, que hace también una correlación con las alcaldías. Porque el problema de la niñez en Honduras es bastante grave. Y yo insisto, y siempre lo he dicho, mientras nosotros, como gobierno, no focalicemos todo en brindar esos derechos a los niños de educación, salud y seguridad, no vamos a avanzar como nación. Nunca vamos a salir de la pobreza. Porque cuando invertimos en la niñez, invertimos en el presente y en el futuro. Insisto también que en cada escuela debe de existir no solamente un maestro, sino que también un médico y un psicólogo. Eso debería ser el escenario ideal, porque la escuela, por ejemplo, es el segundo hogar. Pero recordemos, el primer hogar de un niño es la familia, porque los niños no pidieron venir, usted los trajo. Y nosotros somos responsables de traerlos al mundo. Cuando no funciona el hogar, la familia, entonces pasa el Estado. Y cuando hablamos del Estado, no solamente hablamos del Poder Ejecutivo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Muchísimas gracias, ministra, por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto. A usted, muchísimas gracias por la oportunidad. Creo que un día lindo como hoy y tener en primer punto el tema de los niños y las niñas es fundamental, porque como usted lo señalaba, lamentablemente, si 4 familias de 10 están en condiciones de pobreza, si estamos en un entorno de alta violencia que incluso cobra la vida de niños y niñas, son algunos de los indicadores de la precaria, la difícil situación que enfrentan miles de niños y niñas hondureños. Y que afortunadamente, aun cuando esto es una deuda histórica, tenemos la oportunidad de saldar esa deuda y tenemos el apoyo contundente de la presidenta Xiomara Castro con la recuperación de lo que es la institucionalidad del Estado en materia de niñez. Y efectivamente, el pasado 9 de septiembre se anuncia la creación de secretaría. En resumen, lo trascendente de esto es que tendremos la oportunidad de interactuar como secretaría con el Gabinete Social y poner en esa agenda esa situación que hemos señalado y
entre todos, y eso es un sistema integral de garantías de derechos, dar respuestas más contundentes, porque una sola institución no podría resolver esa complejidad de contexto de pobreza, de violencia, incluso de migración, y podemos conversar al respecto. Pero hoy, qué bueno que tenemos la oportunidad de hacer análisis y dar a conocer lo que ya se ha hecho y estamos avanzando. Sí. Bienvenida Salia Espinosa, pues es la coordinadora de políticas públicas, y vea usted, programas municipales en materia de niñez, porque esto es bien interesante, no es lo que hablaba la ministra, esto es una articulación, esto no es un problema que se va a solucionar de la noche a la mañana. Sí. Bienvenida. Buenos días, mucho gusto, muchísimas gracias por el espacio, y realmente que sí son necesarios esos espacios, hablar de la problemática que tienen nuestras niñas y niños, donde vivimos en un país que se ha naturalizado tanto la violencia y pensamos también que los niños no son sujetos de derecho. Creo que también es importante hacer esa sensibilización a la sociedad. Debemos partir por ahí, ¿no? De sensibilizar a nuestra población, decir, ok, nuestras niñas y niños son sujetos de derecho. Y entonces nosotros trabajamos desde la DINAF con diferentes programas. Uno de ellos es el programa de políticas públicas y programas municipales en materia de niñez, que radica, ¿no?, su accionar en el tema de prevención y obviamente también en el tema de protección en el caso de que ya el niño está en su derecho vulnerado. Entonces trabajamos mucho con las alcaldías porque también es la puerta de entrada. Nosotros de la vulneración, de cuando el niño se va, migra. Entonces yo creo que sí es importante el fortalecimiento de esas instancias locales. O sea, el trabajo en la localidad es fundamental. Nosotros también desde el Sistema Integral de Garantía de Derechos le hemos apostado muchísimo al tema local, al tema de los programas municipales y la articulación de las municipalidades. En ese sentido, pues estamos trabajando alrededor de 182 consejos municipales desde la oficina central, regionalizados en las diferentes 6 regiones que tiene el país. Entonces estamos tratando en ese sentido de fortalecer esa parte. Sí, y es bien interesante. Quisiera sus comentarios, ministra, en torno, porque yo creo que también hay cosas positivas que a veces no las vemos dentro de todo el entorno negativo. Yo sé que lo que visibilizamos, por ejemplo, es el niño en la calle, el niño en riesgo, el niño que se hace viral porque la mamá lo maltrató, los niños, las que trascienden, por ejemplo, noticias ridículas como que un perro violó a un niño cuando es un adulto, entonces cuando es un humano. Entonces, pero hemos minimizado, pero hay algo interesante, y es que a la presidenta, vamos a iniciar con esto, se le dio un reconocimiento justamente en París, Francia, por este modelo de la merienda escolar, porque va articulado, todo esto va articulado, y yo creo que la merienda escolar es un buen ejemplo, porque aquí converge el gobierno, maestros, padres de familia y la comunidad. Así es. Efectivamente, vea, como usted lo señaló al inicio, el hogar es el primer espacio y nosotros incidimos que debe ser el espacio que permita el crecimiento y el desarrollo con ternura, con amor, con protección. Cuando este espacio falla, ¿verdad? Pues sí, habrá que tomar, y esa es la responsabilidad, en este caso de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, para dictar medidas de protección. Pero también el segundo espacio socializador, que debe también, si no hablar de ternura y amor, que debería, es el ambiente escolar. En la escuela deben existir las condiciones físicas inclusive para que el niño quiera estar en la escuela, llegar a un ambiente, si es en la zona norte y hace mucho calor, por ejemplo, que haya aire acondicionado, pupitres confortables, ¿verdad? Y el tema de la merienda escolar es importantísimo porque, como lo señalé, si 4 de cada 10 hogares están con problemas de pobreza y pobreza extrema, tienen dificultades de acceso a una alimentación nutritiva, sistemática. Entonces, en la escuela se puede, y ya la presidenta lo está haciendo, crear e implementar este programa de alimentación complementaria, que en algunos casos no es complementaria, en realidad es quizás el principal plato que reciben los niños y las niñas, es la alimentación básica.
Y debemos saber que en la infancia se construye todo. Y en esos primeros años de la vida, antes de la escuela y durante el periodo escolar, se marcan o se dan situaciones que te marcan el resto de la vida. Todos podemos recordar muy probablemente nuestro año de infancia, donde crecimos, las condiciones en que estuvimos, las escuelas. Podemos recordar maestros que se constituyeron en referente para nuestra vida. Entonces, el ambiente escolar, la merienda, los maestros y los padres de familia son una de las oportunidades y además derecho de los niños y las niñas para que el gobierno articulado efectivamente produzca condiciones del desarrollo para los niños y las niñas en nuestro país. Y así es que ese premio es un reconocimiento, pero más allá de eso devela un compromiso del gobierno de la presidenta con lo que se planteó en su plan de gobierno. La infancia como prioridad y acciones articuladas para responder a ese más de 1 millón de niños y niñas que están fuera del sistema educativo. Entonces, crear esas condiciones que lo hagan regresar y sobre todo también mecanismos que faciliten el reingreso, porque se ha tenido históricamente dificultades que cuando un niño se sale de la escuela después le cuesta entrar, porque no es el tiempo, porque no está en el nivel de desarrollo cognitivo o de conocimientos. Entonces se trata de facilitar ese regreso a clases y adaptarse la escuela al niño y no el niño a la escuela, para tratarlo de manera, como decía nuestra compañera Salia, como sujeto de derecho y no objeto de promociones que no atienden las necesidades fundamentales en el caso específico de su desarrollo cognitivo. Y es que muchas veces usted hablaba, ¿verdad? Si bien es cierto, la merienda escolar se presentó como una opción alternativa, pero en realidad al final se vuelve una alimentación básica. Porque, bueno, Azalia, que trabaja con las municipalidades, sabe que, por ejemplo, muchos niños en el interior del país, tal vez lo que comen en esa merienda es la única comida que tienen en el día. Y esa es una realidad. Y debemos de separar realmente mi ambiente, nuestro ambiente, al ambiente que hay en el área rural, por ejemplo. Que son dos conceptos bastante diferentes. Pero bueno, quería introducir con esto para que veamos de esta articulación. Ministra, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué tan importante es este cambio del DINAF al CENAF? Porque cuando usted habla de articulación, para que la gente nos entienda, el problema es que antes sentíamos, y yo les decía, el modelo, por ejemplo, de la Junta Nacional de Bienestar Social tenía mucha más efectividad antes que cuando ya se crearon todas esas dependencias, porque si bien es cierto, la presidenta, la primera dama era la que encabezaba, pero tenía todas esas instituciones articuladas. Pero cuando se separa DINAF queda como una institución, era INFA, ¿verdad? Y después DINAF, para que vean cómo ha ido evolucionando. ¿Quién nos garantiza que este nuevo proceso va a ser un cambio en la política que necesitan los niños para tener esas garantías, esos derechos fundamentales? Tal vez solo voy a mencionar 2 o 3 elementos de esta etapa y uno en referencia al pasado. El avance histórico que tenemos con la creación de la Secretaría tiene trascendencia porque como Junta Nacional, Instituto Hondureño de Niñez y Familia o Dirección de Niñez, los directores, los funcionarios líderes de estos espacios no tenían la oportunidad de integrarse al gabinete de gobierno. Solamente que fuesen invitados o por alguna situación de emergencia grave podrían incluirse en la discusión, en el diálogo de los gabinetes. Ahora, este perfil nos permite integrarnos al gabinete y poner en la agenda estas situaciones. Eso es algo muy importante, no solamente por la oportunidad de poner en agenda, sino porque también la Secretaría debe ser y asumir con mayor seriedad la responsabilidad para la dictaminación de políticas públicas en materia de niñez. De manera que, por ejemplo,
el tema educativo, y me voy a centrar en el tema de la merienda. Tenemos que desarrollar una política respecto a la merienda escolar, porque no solo se trata de una acción de llevar la comida y que los padres de familia la asuman, sino cuál es el enfoque detrás de la merienda escolar como política. Es complemento nutricional, pero también es un incentivo para la permanencia de los niños y las niñas en la escuela. Además, detrás de esta acción, la política tiene que ver con recuperar el nivel educativo, generar condiciones para incrementar el desarrollo escolar, académico de todos los hondureños y las hondureñas a partir de la infancia. Ahora, en relación a lo que ha pasado en este proceso de Junta Nacional, hay solo uno o dos elementos. No es necesariamente que haya sido más efectivo. La situación que se daba ahí es el enfoque, y esa es la ventaja de hoy día. Los niños no son sujetos de buena caridad, la buena voluntad de una primera dama. Son responsabilidad del Estado de Honduras. Esa estructura de primeras damas atendiendo a los niños es con un enfoque además de filantropía, beneficencia, y los niños son sujetos de derecho. Entonces, esa evolución es muy importante porque trascendemos de pobrecitos los niños, yo les voy a ayudar a reconocer que los niños y las niñas son sujetos de derecho, que desde antes incluso de su nacimiento, el Estado debe garantizar condiciones para su nacimiento, crecimiento y desarrollo. Y los funcionarios públicos en su conjunto debemos asumir esa responsabilidad. Más allá de ayudas, es cumplir como funcionarios la responsabilidad que tenemos como Estado de ser el garante de que los niños y las niñas se les cumplan sus derechos. Esa es una diferencia tal vez un poco teórica, pero es sustancial. Exactamente, porque, y aquí yo sé que la gente lo mira como una política, pero en realidad el impacto que va a tener esto ya en la parte de ejecución es muy diferente. Podemos decir, ministra, que hay un cambio radical en cuanto a las políticas de la niñez en este caso, y yo quiero hacer una parte, ¿verdad? Y señalar, estas dos chicas que están aquí con nosotros representan sociedad civil. Vienen con un historial inmenso en organizaciones de derechos de la niñez. Y hay que reconocer, ante los problemas que hubo, la presidenta dijo, mejor le entrego a quienes saben. O sea, la doctora Lizeth Cuello ha estado por años trabajando una figura conocida, igual a Salia. Y aquí esto es bien importante, cuando la ministra habla de esta articulación, a Salia. En el caso de las municipalidades, ¿cómo entran para que ya vayamos viendo esa parte de ejecución? Usted nos decía, 192. 82. 182. Alcaldías. Alcaldías ya tienen esta articulación de las 298, 182. Para que veamos que se está avanzando. Así es. ¿Cómo es el proceso de articulación? Porque ¿qué dirá? ¿Qué tiene que ver la CENAF con las alcaldías? Se pregunta la gente, otra oficina más, otra burocracia más. Pero ¿cómo ustedes articulan? ¿Qué es lo que se garantiza ustedes que se aplique dentro de ese municipio? Ok, para decirnos un poco, contar de dónde vienen estos 182 consejos municipales que son, el Ciudadena tiene 3 niveles de articulación: nacional, departamental y municipal. Estamos trabajando tanto a nivel departamental, que es un nivel más estratégico, porque tiene tanto entrada a nivel municipal como a nivel nacional, y luego también tenemos los consejos municipales, que es con quien más tenemos trabajo, ¿no? Que son aproximadamente estos 182 que les mencionaba anteriormente. Entonces, quienes los lideran son las alcaldías, y es ahí creo que una de las cosas que
que hay que tener claridad es que, si bien es cierto, DINAF es la rectora de políticas públicas en materia de niñez, sin embargo, toda la cuestión de niñez en calle, de niños con derechos vulnerados, trabajo infantil, violencia, explotación sexual, migración, no es problema solo de DINAF, es un problema de Estado, es un problema interinstitucional, intersectorial. Entonces, las alcaldías trabajan con estos consejos municipales que están articulados acá, tanto educación, salud, diferentes, el Poder Judicial, la Fiscalía, el Ministerio Público. Entonces, todas estas instituciones trabajan por el bienestar de la localidad, o sea, es decir, si hay niños en situación de desnutrición, pues vemos cómo como DINAF estamos trabajando para sentarnos y hablar de la problemática, ¿no? En este sentido, hemos tenido bastante apoyo por parte de la cooperación internacional, en el caso de UNICEF, a través de la elaboración de análisis de situaciones de los municipios, porque si bien es cierto, no es fácil hacer análisis de situaciones de municipios, necesitamos sentar a todas las partes involucradas, de tomadores de decisiones de los municipios, nos cuesta recursos, somos una institución con escasos niveles económicos, no estamos con muchos recursos, entonces que nos toca el tema de articulación, ¿no? Y también el tema de recursos no debe ser tampoco un atraso, una limitante para poder actuar cuando un niño está vulnerado en su derecho, ¿no? Entonces creo que sí es importante, el tema fundamental acá es trabajar de manera articulada y con las alcaldías. Y otra situación que se da, o sea, las violaciones en la mayoría de los municipios está dentro de la familia, ¿no? Niños que lastimosamente tienen unidades, son forzadas, chicas, ¿no? A trabajar a edades muy tempranas, matrimonios tempranos. Entonces, todas estas problemáticas se ven más en los municipios. Entonces, por eso, desde el SIGADENA, ¿no? Desde este sistema, desde la institucionalidad de la DINAF, trabajamos e impulsamos con estas alcaldías municipales, que realmente ha sido un reto muy grande, ¿no? Porque vamos también con el tema de voluntad política. Entonces creo que el tema de niñez tampoco es un tema de voluntad política, es una responsabilidad de Estado, ¿no? Entonces cuando las municipalidades entiendan, cuando los tomadores de decisiones, que muchísimos ya han entendido y vemos también, hemos tenido pues por parte de este gobierno mucha aceptación en ese sentido, vamos a tener los 298 municipios con los consejos municipales, pero tampoco se trata solo de tener estos 298 consejos municipales, ¿no? Es decir, se hacen políticas municipales que hay que darle seguimiento, ¿no? Que tienen que estar vinculadas con la política nacional, que en estos momentos tenemos una propuesta de política nacional, es decir, el país hasta esta fecha no tiene una política de garantía de derechos de infancia, de niñez y adolescencia. Estamos trabajando en ella, de hecho ya la tenemos culminada y más adelante tal vez haya el espacio de hablar un poco más de esta política. Sí. Entonces, como lo repetía, no se trata solo de ir haciendo consejos, es decir, darle seguimiento, el seguimiento oportuno y el seguimiento de consejos, porque también donde se instala un consejo tengo que ver qué está cambiando en ese municipio cuando se instala el consejo, ¿no? Cómo estaba antes y cómo está ahora, ¿no? Entonces, este es un trabajo que hace la DINAF y lo hace coordinadamente. Entonces, es bien difícil hacerlo solo. Ministra. Yo quiero complementar a Salia, y ahí en pantalla creo que los televidentes lo están viendo, cómo se articulan. Esta figura de una niña a manera de ejemplo que viene de un municipio y que fue, digamos, migrante retornada y viene abusada sexualmente. En el municipio, el Consejo Municipal, que como señala la ley SIGADENA, lo convoca el alcalde. El alcalde solo no podría resolver cuando esta niña es retornada al país y llega nuevamente a su municipio, porque no tiene las capacidades, ¿verdad?, instaladas. Además, esta niña muy probablemente nuevamente va a agarrar la ruta migratoria. Entonces, ¿qué hace el Consejo Municipal y el alcalde? El alcalde convoca a todas las instituciones presentes en su municipio: salud, educación, Ministerio Público, organizaciones de sociedad civil, iglesias, inclusive la policía, todos los que tiene él ahí, y en su reunión de consejo municipal plantea la situación de esta niña. Y entre todos dicen, bueno,
¿Qué edad tiene esa niña? ¿De qué familia es? ¿Cuál es el problema? ¿Quién de nosotros debe actuar en esto? Si esa niña es una familia en condición de pobreza, ya la Presidenta de la República tiene programas de alcance a familias en condición de pobreza. El alcalde lo sabe. Entonces dice, bueno, identificamos la familia, están en condición de pobreza, llevémosle programas que recuperen su economía familiar o por lo menos contribuyan. Ah, pero esa niña viene con una enfermedad de transmisión sexual. Ah, yo, el centro de salud a nivel del municipio, tengo la responsabilidad de hacerle la evaluación médica, darle el tratamiento. Ah, pero también esa niña se salió de la escuela. Bueno, la dirección departamental, en el municipio, las autoridades locales hacen toda la gestión para que esta niña regrese a la escuela. Ve, la respuesta para este ejemplo es compleja y no puede ser solo la DINAF, que también es parte en el consejo local, la que resuelva esta situación, sino que, y eso es la palabra articulada, donde todos nos identificamos con la niña, su situación y todos. Porque, y mire, no es cuestión de presupuesto necesariamente, no es que le demos dinero, si ya los programas existen, se trata de focalizarlos. Focalizarlos. Y era lo que yo le decía, por ejemplo, yo por lo menos, yo les digo, si yo pudiera decidir, les digo, esos bonos, yo los amarro completamente a obligar a esos padres a que los niños vayan a la escuela. Y si los niños no van a esa escuela, no importa el bono que sea, no importa. Porque tenemos que darle garantías. Como usted decía, la niñez es la base principal de crecimiento para ese niño. Si ese niño se crea en un hogar violento, va a ser violento. Si este niño se crea en un hogar normal, podemos decir, conformado por su papá, su mamá, con todos donde se le garantiza sus derechos, va a ser un niño feliz. No va a ser un problema social. Pero el problema no es del niño. El problema es, primero la familia, luego el Estado. Ahora bien, tenemos que ir a pausa. ¿Cuáles son los principales problemas que se enfrenta la niñez en Honduras? Y lo conversamos un poquito. Mira, es un tema bien complejo. Nos sentimos identificados solamente cuando vemos aquel caso viral de que la golpeaban con un palo, que la niña que la tenían encadenada, a la niña que la abusó el primo, el tío, el abuelo, o que la preñó. Pero realmente nosotros, este es el resultado de cómo estas políticas van a incidir para crear ese ambiente de seguridad. ¿Qué va a pasar también con esos padres abusadores, con esos padres explotadores? Porque hay padres que mandan a sus hijos para que se exploten sexualmente para recibir un beneficio económico. O también tenemos otros casos, la otra cara de la moneda. Niños que están en situación de calle porque están huyendo de la violencia y la explotación en sus propios hogares. Eso es lo que vamos a abordar después de pausa. No nos cambie, que ya volvemos. Continuamos esta entrevista justamente con la ministra de la CENAF, ministra de la Niñez, le vamos a decir porque así la van a conocer popularmente, Lizeth Cuello, y también con Azalia Espinosa, que es la coordinadora de políticas públicas y programas municipales. Interesante lo que hemos visto, y ellos lo ejemplificaban. En resumen, se han articulado, por ejemplo, 182 comités municipales para la niñez, para que ya se vaya bajando un poquito esa articulación. Ya existe esa normativa de que ya las instituciones tienen que estar en torno, por ejemplo, Cedesol es mano derecha, salud, educación, policía, trabajo, Ministerio Público, Ministerio del Trabajo, por el tema Ministerio del Trabajo. O sea, Instituto Nacional de Migración, por la situación que tenemos porque también la migración es otra faceta, pero lo importante es que se está trabajando, enrutando en ese camino. Yo sé que todos queremos respuestas, pero también hay algo
que no se está viendo como debe de ser. Y es el origen de toda esta disfuncionalidad. Vamos a ver este video justamente de un caso que me imagino que ustedes mismas lo conocen, del trabajo que hace la CENAFO. Veámoslo. Y yo creo que este fue viral. Este fue de que la niña que era golpeada brutalmente con un palo, ¿verdad? Así por su madre. Por su propia madre. Recibimos la denuncia, Emma, de este caso a través de las redes sociales en la zona de El Progreso. La DINAF ahora, desde que yo he asumido la gestión, estamos fortaleciendo la capacidad de respuesta con equipos multidisciplinarios. Para este tipo de situaciones necesitamos un equipo psicólogos, trabajador social, incluso abogados, porque esto ya cae en un delito de violencia intrafamiliar. Entonces, al recibir la denuncia, inmediatamente nuestro equipo en la zona del Progreso se desplaza a investigar estos datos porque es una denuncia en redes. Se comunica con el Ministerio Público porque como ya es un delito, le compete, como le decía, eso es articulación. ¿Qué le correspondía a la DINAF y qué hicimos? Correr a identificar esta situación y proteger a esas niñas, ¿verdad? Intervenimos con el Ministerio Público, las niñas ya están protegidas, están, alejadas de ese entorno violento. Pero aquí otra vez, hablemos de salud mental. ¿Cuál es el perfil psicológico, psiquiátrico, emocional de esta madre, verdad? Tenemos que también abordarla a ella. Claro, como yo hablo de delito, habrá que tomar las medidas, pero también tenemos que hablar en general de la salud mental de la sociedad, ¿verdad? En este entorno de violencia, porque en esa dinámica intrafamiliar donde se elevan los niveles de tensión, los niños y las niñas son el punto de choque, es hacia ellos donde se canaliza toda esa frustración, todos esos desequilibrios emocionales. Afortunadamente ya para tranquilidad, y eso es desde que yo asumí la gestión en la dirección y hemos estado con un equipo multidisciplinario, con el apoyo de la UNICEF y otras organizaciones de sociedad civil, fortaleciendo esa capacidad de respuesta que le corresponde a la DINAF. Inmediatamente proteger a los niños. Y proteger a los niños no es necesaria y solamente institucionalizarlos. Por eso yo he insistido en que debemos y estamos trabajando la familia, porque si bien es cierto, en este caso hay un trastorno emocional en la persona, habrá que crear mecanismos con, por ejemplo, los hospitales psiquiátricos, que también aprovecho para decir que estamos buscando el apoyo de la presidenta, del resto de ministros y ministras, porque lamentablemente solo tenemos un hospital psiquiátrico que es de consulta a nivel central. Imagínense, si este caso sucede en El Progreso, en Lloro, tendríamos que hacer toda una movilización para que venga a consulta aquí. Y lo otro grave es el tema de la hospitalización. Un hospital Santa Rosita que está excedido, rebasado, y no necesariamente de desorden de pacientes con desórdenes mentales, sino drogas. Dicen, meto mi cuchara, ¿verdad? Porque somos un país enfermo mental, porque todos estamos dañados. Directa o indirectamente todos tenemos un cierto nivel. No se ha tratado. Solo hay 2 centros asistenciales para los casi 10 millones de habitantes que son. Exactamente. El Mario Mendoza solo para consulta y el Santa Rosita para internamiento. Pero no hay un hospital psiquiátrico para menores. Infantil. Lo que volvemos al punto, es obligatorio para mí. En vez de pagar el sueldo de gratis a los diputados, que se paguen psicólogos en las escuelas. Es urgente. ¿Por qué? En la escuela es la segunda casa de ese niño. Pero aquí vemos articulado todo, y todo al final, ministra Azalia, viene el tema de la pobreza, la falta de oportunidades. Entonces, este entorno, ¿cómo garantizar este entorno seguro en su familia? Por ejemplo, este caso de estas niñas, ¿cómo terminó? Porque para que las personas
más o menos, ustedes las rescataron, las niñas están bajo protección. ¿Se está tratando a la mamá o cómo se está haciendo? Sí, efectivamente. Y ese es el trabajo de nosotros. Y por eso necesito fortalecer la capacidad de respuesta con equipos multidisciplinarios. Tengo que decirle que en el caso del Progresa solo tenía una abogada que se ha encargado, y quiero felicitarla públicamente, de todo este proceso. No tenemos vehículo, pero ya la presidenta ha aprobado, ¿verdad? Y porque comprendemos esta situación. Aquí estamos viendo ya a las niñas, ahí ¿verdad? está en un hogar de protección, ¿verdad? Ya se le está dando el tratamiento. Y aquí la parte psicológica es muy importante, porque le voy a decir algo. Fíjese que los niños y las niñas no son tan nobles, tienen derecho a su familia, aun cuando los padres son violentos en el fondo, y es natural en el ser humano. Ellos necesitan y quieren volver con su madre. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tratemos a la madre, ¿verdad? Para que supere esto, estemos pendientes de ellos, porque no es devolver a los niños ya, ok, y vuelve, sino que dar, y por eso estamos fortaleciendo esa capacidad de respuesta, que quiere decir tener yo más personal, trabajadores sociales, psicólogos, para que hagamos todo el proceso de seguimiento al reintegro de estos niños y estas niñas. Y el seguimiento que tiene que ver incluso con capacidad vehicular. Vea usted, o sea, ¿cuántos necesitamos... carros tiene DINAF, por ejemplo, ahorita? Creo que 7 en estado más o menos, a nivel nacional. No puede ser. Así es, esa es la realidad que yo encuentro cuando asumo pero no es posible que estemos institución. reparando helicópteros, comprando helicópteros, no tenemos carros para atender la niñez. O sea, esas son las comparaciones que nosotros cuestionamos. Necesitamos, si todos volcamos ese presupuesto a la niñez, Honduras va a cambiar. Por eso, cuando usted dice, ¿y qué estamos haciendo? Como se dice ahí, para proteger, estamos recuperando el rol de la institución. Y eso es fundamental. Recuperar el rol de esta institución es 2 elementos claves. Políticas públicas, que no hemos hablado, pero es importante porque la política define cómo el Estado mira a los niños, y eso determina cómo se invierte, en qué se invierte. Pero el otro importante es la capacidad de respuesta, porque lamentablemente ya tenemos niños vulnerados, como el caso que hemos presentado. Entonces, desde que he asumido la dirección de la DINAF, y yo digo la DINAF ahora, y la presidenta lo ha comprendido, tenemos el respaldo total de ella, de todo el Consejo de Ministros, para redireccionar el rol que históricamente se ha abandonado, porque no solo es en esta última administración, sino históricamente. Es histórico, porque entonces, en el plan de refundación del país, la presidenta lo planteó, y eso estamos haciendo, una institucionalidad con alto perfil como secretaría, para que tengamos las capacidades no presupuestarias, por supuesto, pero justamente también ustedes tengo entendido que hoy o mañana van a la Comisión de Presupuesto para ya plantear lo de su presupuesto. Mañana porque vamos. Yo creo que es bien importante que se le dé el presupuesto. No es posible que DINAF solamente tenga. ¿Cuántos niños y niñas es el promedio en Honduras? 6,000 niños y niñas, y otra estadística que estamos en revisión, hasta 8,000 niños y niñas bajo la responsabilidad del Estado de Honduras. Ahorita, pero en total la población de niñez en Honduras. En Honduras, la población, son más del 52%, son 4.2 millones de personas en Honduras, son menores de 18 años. Y solo hay 7 carros para atenderla, no se puede imaginar para atenderla. No, entonces... O sea, y ejemplifico en vehículos, pero no me imagino cuántos psicólogos hay, cuánto trabajador social, porque no es fácil, ¿verdad? Como usted dice, vaya, este caso de Progreso, por ejemplo, se trata a la mamá, se hace un estudio psicológico, un estudio socioeconómico, porque, ¿me entiende? ¿Qué tal si la mamá no tenía? Y no es que uno justifique la violencia, pero tenemos que ver las causas. El enfoque debe ser integral, la respuesta debe ser integral, porque si no, ¿qué haríamos? ¿Condenar a estos niños a vivir en una institución? No. No puede ser. Además, vaya, si definitivamente no podemos con la madre, hay familiares. Sí. Y en este caso ya estamos investigando parientes que tienen en la zona de Occidente, porque ha de haber un tío, una tía, un abuelo que lo va a cuidar con el cariño mucho más que lo que pueden recibir en un centro, en una institución.
Entonces esa es la parte de fortalecer, no solo la familia nuclear, sino identificar la familia extendida. Imagínese usted una tía, un abuelo, una abuela que sabe que sus nietos, que sus sobrinos están en esta condición, claro que puede abrirse para cuidarlos, para protegerlos, y muy probablemente no de por vida, a menos que, ni modo, ¿verdad?, la situación lo amerita, sí. Pero si no, pero incluso ser parte del apoyo a esta madre. El objetivo de ustedes, por ejemplo, es que este niño vulnerado en sus derechos regrese a su familia, o sea, se trate de su mamá o el caso de su papá, y que regrese a ese núcleo, porque al final esa estabilidad emocional es lo que le todo va a ser definir humano necesita el ámbito familiar. Y ¿qué estamos haciendo? Contrarrestando la práctica usual, históricamente. Un niño con problema, institucionalizarlo y olvidarse de él. Y tenemos niños que se llevó por una causa, nunca se resolvió y ya crecieron, cumplieron 18 años en una institución, alejados de su entorno familiar y forzados a integrarse a la sociedad. Entonces estamos cambiando eso. Claro, por protección inmediata tenemos que institucionalizarlo, pero tenemos que seguir en la solución de esto con su familia extendida, tratamiento a la familia y ya finalmente, pero fortalecer las instituciones porque sí hay niños que de verdad no tienen parientes o no, sus parientes no tienen las condiciones porque se debe hacer evaluación. Entonces, por ejemplo, en el caso de la pobreza, ministra, en el caso de los casos de pobreza, por ejemplo. La pobreza no se puede penalizar, no podemos condenar a un niño por pobreza a institucionalizarlo. Eso sería otra vez victimizarlo. Tenemos que atender esa pobreza y como decíamos, ya a través de la Sede Sol, de la Secretaría de Desarrollo Social, ya hay identificadas más de, creo que son 2007 familias, especialmente en los departamentos de mayor pobreza, para hacerles llegar programas que incrementen su capacidad económica intrafamiliar. Eso es prevención, sí, ¿verdad? Porque lamentablemente también muchos de estos casos se dan en condiciones dinámicas familiares de tensión, pero no crea, también se dan en familias de poder adquisitivo también, grande, ¿verdad? Y eso es más complejo porque eso se esconde. Por lo menos vea usted estos casos salen a la luz y, ¿verdad? Resolvemos. Pero ¿cuánta violencia interfamiliar en mansiones, podemos decir? En familias, ¿verdad? Supuestamente educadas, por ejemplo, ¿cuántos abusos sexuales? Por ejemplo, Azalia, ¿cuáles son esos problemas que ustedes identifican de mayor vulnerabilidad de los derechos del niño, por ejemplo? Bueno, haciendo un poco de énfasis también en el tema de la política, ¿no? Y sí, muchísimos problemas son el tema del maltrato infantil, maltrato familiar, explotación sexual, el tema de migración, que al final, o sea, todos esos problemas tienen causas inmediatas, subyacentes y estructurales. Y nosotros, como con la política, probablemente podamos atender causas inmediatas, ¿no? Y un poco más allá, pero ya las estructurales sí son un poco complejas, ¿no? Porque ya requieren de un trabajo más, más político, ¿no? Más de articulación con otras instituciones del Estado, con presupuesto. Entonces, estamos tratando, si bien es cierto, la última opción es el tema de la institucionalización, eso lo queremos dejar bien claro, porque también como INAF hemos llegado... que pasa un carro de la DINAF y la gente se esconde, tiene miedo, piensa que le van a quitar el niño y no es así, DINAF no es eso, no quita niños, pero es la cara que hemos vendido, ¿no? Y con la administración de la doctora pues hemos tratado de quitar esa cara que históricamente ha tenido. En este sentido también estamos trabajando, tratando, o sea, porque realmente no es que lo estamos haciendo ya, o sea, esta cuestión es, tenemos un problema histórico que no lo vamos a resolver ni en 2 años, ni en 3 años, ni en 4, ¿no? Entonces, pero tenemos que empezar y estamos empezando, hemos iniciado. En el caso de niñez en situación de calle, que es, o sea, es muy grande, ¿no? La cantidad de niñez en situación de calle, de hecho, es una de los temas que la presidenta ha dicho que tiene que mejorar, niñez en calle, niñez en situación de trabajo infantil y el tema de la migración, que no solo es cómo vamos a atender nuestros niños que se van, que retornan, ¿no? Sino la niñez en tránsito, que es otra cuestión. ¿Qué respuesta estamos dando como Estado? ¿Qué puede hacer la DINAF si es una familia venezolana cubana, por dar un ejemplo, con todos sus hijos pidiendo para irse? O sea,
Está con en su principio, familia. porque los niños son en el mundo, ¿verdad? Los niños no necesariamente sus derechos están supeditados a su nacionalidad. Los derechos de los niños son universales, ¿verdad? Indivisibles, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, en el caso del tránsito de niños por nuestro país, sí que nos compete y estamos articulados ya con otras, con el Instituto Nacional de Migración, con otros organismos por ejemplo, de la ACNUR, del Sistema de Naciones Unidas, para asegurar por lo menos o contribuir que durante su tránsito los niños sean protegidos, ¿verdad? Sean, al menos que no sufran violencias más aquí en nuestro territorio. Pero imagínense, ya eso es un extra, una carga. O sea, imagínense que si no tenemos ni siquiera, por ejemplo, un hospital de salud mental para niños, para los nuestros, para 4 puntos y pico de millones, que son los menores, vamos a atender también ese flujo migratorio. O sea, la situación es mucho más grave de lo que nosotros imaginamos. Lo importante es que se está trabajando en ese sentido. Acá sí estamos finalizando el programa, no fue rapidito, pero lo más importante es que se está trabajando. ¿Cuál es el mensaje que usted le da, ministra, al pueblo hondureño en torno a...? Porque la gente quiere ver respuesta, la gente ya no quiere ver niños en la calle, la gente no quisiera ver ese tipo de abusos virales a las personas. Yo me centraría 2 o 3 elementos. Primero, la protección de los niños y las niñas es responsabilidad del Estado, y el Estado somos todos, usted y yo. Quiero agradecer y asegurar que la denuncia que recibimos es atendida. En la DINAF ahora estamos dando respuesta a denuncia. Entonces, en este caso en particular, pues suena contradictorio decir que bueno que conocimos del caso y procedimos. El llamado es a proteger todos como ciudadanos y ciudadanas. Hay muchos vecinos. ¿Cuál es el número de denuncia? La línea 110. 110. La línea 110. Línea 110. Y hay muchos niños víctimas de abuso y ciudadanos solamente expectantes. Yo, créamelo, me resisto cuando la gente dice, no, es que no me quiero meter a problemas. Yo pienso cuando Diosito les pida cuentas, ¿verdad? Y han sido testigos del abuso y el maltrato. Entonces mi llamado es a que todos somos responsables de proteger a los niños y a las niñas. Lo segundo, en el núcleo familiar. Sabemos que hay tensión familiar, busquemos apoyo para la salud mental intrafamiliar. Sé que vamos a generar una demanda, pero precisamente de eso se tratan las políticas, además, de generar inversión para atender esta demanda que es prioritariamente afecta a los niños y a las niñas en nuestro país. Sí. Azalia. Yo también lo enfoco un poco al llamado a la sociedad, al tema de denunciar, ¿no? A no ser solo expectantes, a no tener, o sea, a sacarnos la naturalización de esa violencia hacia nuestras niñas y niños. Yo creía que eso es importante, y otra cuestión también, llamar también a todas las organizaciones de sociedad civil, a instituciones del Estado, a que todos somos responsables, a todos nos compete la situación de la niñez. Por tanto, nos sentamos y trabajamos en favor de ellos. Sí. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a la ministra del SENAF, Lisette Cuello, y también a Zalia Espinosa, encargada de las políticas públicas y la municipalización también de estas políticas. Pero eres acompañada, el tema se nos quedó corto. Sí. Vamos a tener una segunda parte, vamos a hacer una segunda parte, me comprometo, porque ni siquiera hablamos más abajo, pero es lo importante, hacer conciencia. Y ojalá que los diputados tomen en cuenta esto, que le den más presupuesto a esta secretaría. Porque en la medida que tengamos, imagínense ustedes, 7 vehículos para cubrir denuncias de 4 millones de población, es insólito, eso es imposible, es como emisión suicida. Pero lo importante es que está planteado y que se tomen los correctivos necesarios. Qué bueno que la presidenta les está apoyando en esta lucha. Yo creo que el pueblo hondureño, como dice Zalia, no solamente es una lucha del SENAF, es una lucha ni del gobierno, es una lucha de todos, de todos. Así que, para denuncias de abusos, explotación, maltrato de menores de edad, es la línea 110. Muchísimas gracias por su atención. Ya está Ani lista para toda la información en Hola Honduras. Les agradezco a nuestras invitadas. A usted. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.